El día de hoy el tema de mi ponencia va a ser referente a lo que se conoce como el procedimiento administrativo sancionador en el Código Orgánico Administrativo. Previo a realizar el análisis de este tema, es necesario hacer alusión a ciertos aspectos específicos previa a la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo. Si bien es cierto, como tenemos pleno conocimiento, o nos remontamos años atrás, ya en el contrato social de Rousseau se hacía alusión a que cada uno de los individuos que habitan un Estado tienen que ceder cierta parte de su liberalidad. Es el momento que cada uno de los individuos cede esta parte de la liberalidad a fin de que sea administrada por parte del Estado. Lo que se está logrando es la implementación de un sinnúmero de herramientas jurídicas que lo que van a buscar es de alguna manera reglamentar ciertos comportamientos específicos dentro de una sociedad. ¿Cómo se refleja la creación de estas herramientas jurídicas? Se refleja a través de la implementación de lo que se conoce como leyes, códigos, reglamentos, ordenanzas. Eso traducido a la par del ámbito del derecho administrativo, es necesario topar básicamente una fecha trascendental, como lo es el año de 1789, cuando sucede el tema de la Revolución Francesa. Básicamente, con la creación de la Revolución Francesa y la configuración del Estado como tal, se prevé un sinnúmero de derechos y garantías para cada uno de los ciudadanos y la denominación de lo que se conoce como administrados dentro de la administración pública. Consecuentemente, en el Ecuador empezaron a surgir un sinnúmero de normas de carácter específicas que lo que buscaban de alguna manera es reglamentar cada una de las instituciones creadas dentro de un Estado. Las primeras reformas que se suscitaron en el Ecuador fueron de alguna manera tomando como punto de consideración la ley colombiana del año de 1925. Consecuentemente a ello, es necesario determinar que, por ejemplo, a nivel de la administración pública, lo que se empezó de alguna manera a reglamentar es el tema de la administración financiera, los presupuestos, el servicio civil y la homologación de sueldos y sistemas de contratación pública. Estos fueron los primeros esbozos dentro del ámbito de la administración pública. Consecuentemente, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, que en su artículo primero determina que el Ecuador, al ser un Estado constitucional de derechos y justicia, y analizado a la par del artículo 11, numeral 2, como les había manifestado en días anteriores, lo que está configurando de alguna manera es un sistema de carácter garantista. Este sistema de carácter garantista, en palabras del maestro Luis Carrayoli, no es sino el reconocimiento pleno de cada uno de los derechos, deberes y garantías que tienen que tener cada uno de los individuos dentro de una sociedad. Estos derechos, deberes y garantías tienen que verse traspolados y tienen que ser efectivamente tutelados por parte del Estado. Es por eso que, tomando este punto de consideración, se vio la necesidad de crear un sinnúmero de implementación de reformas de carácter normativo en el Ecuador, tales así como, por ejemplo, las reformas que suscitaron en el ámbito penal, implementándose lo que se conoce como el Código Orgánico Integral Penal, que de igual manera ha tenido ciertos cuestionamientos tanto a favor como en contra, posturas en relación a la tipificación de conductas, entre otros. También tenemos el tema de la implementación en materias no penales con el denominado Código Orgánico General de Procesos y en esta ocasión con el Código Orgánico Administrativo. Este Código Orgánico Administrativo, básicamente trae consigo un sinnúmero de disposiciones transitorias y disposiciones derogatorias. Dentro de la principal disposición transitoria del Código Orgánico Administrativo hace referencia al que el Código Orgánico Administrativo entrará en vigencia una vez transcurrido un año desde la fecha de publicación en el registro oficial. Básicamente lo que se conllevó con esto es dar una vacatio legis para la implementación y conocimiento de las nuevas estructuras jurídicas que se están implementando en el Código Orgánico Administrativo, así mismo como el sinnúmero de principios que trae consigo este código. De igual manera, este Código Orgánico Administrativo trae algo sumamente interesante. Trae lo referente a lo que se conoce como el procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador, para un sinnúmero de juristas, de alguna manera tiene una vertiente o nacimiento en lo que se conoce como en el derecho penal. Tal es así que tiene ciertas estructuras similares, mas no depende del mismo campo penal, ya que, por ejemplo, tenemos el principio de tipicidad, que es entendido tanto en materia penal como la implementación de ciertas conductas que lo que buscan de alguna manera es reprimir ciertas sanciones que se verán de alguna manera sancionables con penas privativas de libertad en su mayoría. Esto, traducido en el campo del derecho administrativo, básicamente consiste en la implementación de ciertas conductas que lo que van a buscar es la generación de una sanción, pero una sanción en este caso de carácter administrativa, que va a traer consigo la aplicación de una sanción en su mayoría de carácter pecuniario.
Indiscutiblemente también tenemos el tema de las medidas cautelares y medidas de protección, que lo vamos a ver más adelante, que trae el Código Orgánico Administrativo. Dentro de las derogatorias que trae consigo este Código Orgánico Administrativo, son un sinnúmero de cuerpos legales, unos de carácter total y unos de carácter parcial. Por ejemplo, deroga la Ley de Modernización del Estado, deroga artículos del Código Orgánico Monetario y Financiero, como por ejemplo el 22, el 54, el 73, 269, 277. Deroga artículos de la Ley de Comunicación, deroga artículos de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, artículos del total. Y estas dos disposiciones son trascendentales dentro del Código Orgánico Administrativo, ya que básicamente se está generando una derogatoria de todas las normas que contienen por sí la regulación de los procedimientos administrativos y todos los procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran contemplados de manera procedimental en un sinnúmero de normas existentes actualmente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sea por ejemplo las establecidas en el mismo TOTAD, en el mismo EJAFE, la misma Ley de Modernización del Estado, entre otras. De igual manera, ¿lo podemos cambiar? Existen un sinnúmero de contradicciones existentes dentro de este Código Orgánico Administrativo. Dentro de las principales contradicciones que trae este código es, por ejemplo, la disposición transitoria segunda, la cual les invito a leer de manera detenida, la cual hace referencia a que los procedimientos se encontrarán en trámite a la fecha de vigencia que continúen sustanciándose por la norma anterior. Es decir, nos está determinando básicamente que todos los procedimientos administrativos que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo se seguirán sustanciando con la norma anterior. Pero les invito a leer la disposición transitoria tercera, la cual manifiesta que los procedimientos administrativos sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia caducarán en 6 meses desde la fecha de su publicación. Esta es una contradicción garrafal que trae consigo el Código Orgánico Administrativo, ya que nos está determinando una inactividad de 6 meses. Es decir, los procedimientos administrativos sancionadores aperturados previa entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo debían ser declaradas su caducidad en el mes de diciembre, porque está hablando de fecha de... nos está haciendo referencia a fecha de publicación, no fecha de entrada en vigencia. La entrada en vigencia, como todos tenemos conocimiento, es el 7 de julio del 2018. Y la fecha de publicación, si nosotros nos ponemos a contar los plazos establecidos a los 6 meses, se vencía en el mes de diciembre. Es decir, aquí surge una interrogante y un cuestionamiento a cada una de las instituciones públicas a ver si es en referencia a la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores que tienen cada uno de sus dependencias han dictado o no han dictado caducidades. Aquí entenderíamos que fue un error de buena fe en relación a los asambleístas del momento que dictaron esta contradicción, entendiendo que confundieron totalmente la fecha de promulgación con la fecha de entrada en vigencia, ya que se entendería, para que la norma sea plenamente aplicable, que los 6 meses deberían contarse posteriormente a la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, no más bien desde la fecha de publicación. Esa es una de las principales contradicciones que tiene este cuerpo normativo. Otra de las contradicciones que tiene básicamente el Código Orgánico Administrativo es la que se encuentra contemplada en el artículo 134, inciso primero, en el que dice: las normas contenidas en el título primero se aplican al procedimiento administrativo, especiales y la provisión de bienes y servicios públicos. Básicamente, dentro de lo que se conoce como procedimientos especiales se encuentra el procedimiento administrativo sancionador. Pero si nosotros leemos el mismo artículo 134 en el inciso tercero, hace referencia a que los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y ejecución coactiva son especiales y se regularán en el libro tercero. Pero nosotros tenemos que hacer una revisión específica en el momento de la evacuación de la prueba. Si nosotros revisamos el Código Orgánico Administrativo, el tema de la evacuación de la prueba y cómo la prueba tendrá que ser realizada dentro de las actuaciones orales está contemplado en el libro segundo. Es decir, básicamente se torna inaplicable esta norma toda vez de que, al encontrarse las disposiciones relativas a la aplicabilidad de la prueba en el libro segundo y de conformidad con lo establecido en el artículo 134, inciso primero, y con relación con el artículo 134 del tercer inciso, nos estaría dejando básicamente que nosotros debemos sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores sin tomar en consideración la aplicabilidad de los medios de prueba establecidos, especialmente para el tema de la aplicación, por ejemplo, de la prueba testimonial, que bien lo hace referencia el Código Orgánico Administrativo, e igual lo establecido en el mismo referido cuerpo normativo en relación a las actuaciones orales o audiencias. Esta es otra de las contradicciones
que tiene consigo este Código Orgánico Administrativo, ya que básicamente si nosotros hacemos la lectura, todo lo referente a la prueba testimonial y pericial se encuentra contemplados en los artículos 195 al 200 del Código Orgánico, que corresponde al libro segundo, lo cual evidencia una discordancia entre lo establecido en el 134 inciso primero y 134 inciso tercero del Código Orgánico Administrativo. Tenemos otra contradicción, por favor. Otra de las contradicciones que trae este cuerpo normativo es lo referente a la convocatoria de las audiencias. Si nosotros revisamos lo contenido en el libro segundo, específicamente lo relativo a la celebración de actuaciones orales o audiencias, nos manifiesta que estas audiencias deberán ser realizadas obviamente de manera oral y deberán ser realizadas dentro de la fase de instrucción. Es decir, básicamente lo que contempla es la posibilidad de interrogar a cada uno de los peritos o testigos que sean llamados. Pero si nosotros hacemos una diferenciación o una comparación con el ámbito penal, básicamente la fase del procedimiento administrativo sancionador tiene la fase de instrucción y la fase de resolución. Y obviamente tiene la fase a manera de peritajes, como por ejemplo como investigación, pero esa no es una fase de carácter procesal, sino una fase de carácter preprocesal. Esto, la contradicción específica en relación a las actuaciones orales, es que el momento que le permite realizar la toma de cada una de las pruebas, por ejemplo, interrogar a los peritos y testigos, al instructor, está vulnerando el principio de imparcialidad, ya que básicamente el instructor tiene la facultad o la determinación de conseguir tanto prueba de cargo como de descargo. Pero el momento que la otra parte va a realizar las preguntas, el que va a calificar si esa pregunta es procedente o no es procedente es el mismo instructor. Aquel instructor que va a formular de alguna manera un dictamen de carácter acusatorio que deberá ser remitido al funcionario sancionador a fin de que este funcionario sancionador aplique lo que corresponda de conformidad con la infracción que se haya cometido. Esta es una de las violaciones irrestrictas al principio de imparcialidad que trae el Código Orgánico Administrativo, entendiéndose que básicamente para que se garantice dicho principio debería ser llamado dentro de la solicitud de la evacuación de una audiencia que deberá ser realizada dentro de la fase del procedimiento sancionador ante el funcionario sancionador, más no ante el funcionario instructor. Otra de las contradicciones que tiene este mismo artículo es lo relativo al tema de las actuaciones orales. Si nosotros leemos con detenimiento lo establecido en el artículo 137 del COAR, nos dice que nos va a dar la posibilidad de realizar una o más audiencias. Da la lectura de realizar una o más audiencias, pero lo pone de carácter facultativo. Es decir, en un principio se entendería que yo puedo realizar la audiencia o no la puedo realizar la audiencia. Pero si nosotros revisamos dentro de la aplicabilidad de la prueba testimonial, nos obliga de manera irrestricta a realizar las audiencias, es decir, nos evidencia un error de redacción en lo establecido en el artículo 137. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento a fin de poder ir avanzando. ¿No? Sigamos. También otro de los aspectos positivos que trae el Código Orgánico Administrativo es que de alguna manera propugna la implementación de un sistema de carácter oral. Un sistema de carácter oral que no es nuevo, es un sistema que ya data desde la Constitución del año de 1945, 1967, 1979, 1998 y en la del 2008. ¿Cuál es la trascendencia y la importancia de la aplicabilidad del sistema oral en todo ordenamiento jurídico? Básicamente es vislumbrar el tema de la aplicabilidad de los principios de independencia, de principios de transparencia y principios de contradicción, entendiéndose el principio de contradicción como una de las máximas dentro del derecho procesal a fin de garantizar el debido proceso de cada una de las partes, ya que solo con la aplicabilidad del principio de contradicción se permitirá a cada una de las partes expresar sus argumentos de manera motivada, motivación que deberá ser de alguna manera aplicada en el momento de la emisión de la resolución emitida por parte del funcionario sancionador. Motivación que deberá cumplir con los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, que dice que los fallos, resoluciones o sentencias deberán estar debidamente motivadas, motivación que traerá consigo una relación lógica entre principios, derechos, normas, a fin de poder garantizar. Tal es así que si nosotros analizamos el principio de motivación, es sumamente interesante, ya que nosotros si leemos con detenimiento ya sea una resolución o una sentencia,
Obviamente una sentencia, una resolución bien hecha, vamos a darnos cuenta incluso del grado de formación, ya sea del juzgador o del funcionario que está emitiendo dicho pronunciamiento, ya que va a utilizar diferentes escuelas o doctrina en la cual va a fundamentar cada una de sus decisiones. Dentro de las ventajas de la oralidad, como les había manifestado, básicamente es que se garantiza el principio de inmediación, de concentración, publicidad, contradicción, entre otros. Ahora, es necesario pasar de una manera muy somera en relación a la aplicabilidad de cada uno de los principios generales del COA. Tengo entendido que eso ya lo abordaron el día martes, entonces no voy a hacer mayor énfasis en cada uno de los principios, sino simplemente los voy a enunciar. En relación, por ejemplo, tiene el Código Orgánico Administrativo, trae consigo lo que se conoce como el principio de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, entre otros. Ahora, es necesario hacer una diferenciación básicamente de cuáles son los principios del procedimiento administrativo. Estos principios del procedimiento administrativo, como les había manifestado minutos atrás, hace referencia principalmente a lo que se conoce como el principio de tipicidad. Este principio de tipicidad, entendido tanto desde la interrelación en el campo penal como el campo de carácter administrativo, porque de alguna manera tienen una estrecha relación efectivamente en lo que se conoce como el procedimiento administrativo sancionador, nos da la determinación de la necesidad de la implementación de cada una de las conductas que tienen que verse reflejadas en un cuerpo normativo. Esta implementación de conductas en el ámbito del derecho administrativo constituye la necesidad que tiene la administración pública de reglamentar ciertos comportamientos a fin de garantizar la tutela de cada uno de los derechos. Esto entendido en palabras y relacionándolo con el ámbito del derecho penal, que si bien es cierto no tiene una vinculación directa, pero en relación al principio de la aplicabilidad de tipicidad, nos da la necesidad de implementar conductas de carácter punitiva que lo que buscan es tutelar bienes jurídicos protegidos. Tenemos también lo que se conoce como el principio de irretroactividad. Dentro del principio, Dentro del principio de retroactividad, básicamente nos hacen alusión a los hechos de la infracción administrativa sancionados con la ley y disposiciones que producen efectos retroactivos que lo que buscan de alguna manera es que favorezcan al infractor. Esto básicamente es entendido como si nosotros hiciéramos una símil como materia penal, lo que se conoce como indubio pro reo. Básicamente lo que aquí nos está determinando es que siempre se tiene que buscar disposiciones que sean favorables para el infractor en el cometimiento de dichas, cuando existan contradicciones o implementación de nuevas normas, siempre se va a buscar lo más benéfico para el infractor, en este caso, a fin de poder garantizar plenamente la tutela de sus derechos y poder de alguna manera reglamentar o adecuar esas conductas, ya que si nosotros nos podemos analizar plenamente lo que trae consigo el derecho administrativo de por sí no es un derecho que tiene como finalidad castigar, sino más bien la finalidad del derecho administrativo como tal es que las conductas estén acopladas a la administración pública. No obstante, es necesaria la implementación de ciertas sanciones de carácter administrativas, pero también, como veremos más adelante, por ejemplo, existen fases en las cuales se da la posibilidad de generar adecuaciones de conducta. En el momento que se generan adecuaciones de conducta, obviamente va a existir el eximiente de responsabilidad porque ya ha sido subsanado el hecho de la infracción, para lo cual no sería necesaria la aplicabilidad de una multa de carácter pecuniario. Sí, también es más. No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Por ejemplo, si nosotros hacemos alusión al tema de la tipificación de cada una de las infracciones dentro de materia administrativa, tenemos un sinnúmero de normas que traen consigo la implementación de conductas. Hay que tener en claro que el Código Orgánico Administrativo de por sí no trae la implementación de nuevas conductas, sino una metodología de carácter básicamente procedimental, ya que lo que hace es reglamentar el procedimiento para la aplicabilidad de cada una de las sanciones. No obstante, existen un sinnúmero de contradicciones también en el Código Orgánico Administrativo, ya que este referido cuerpo legal nos hace alusiones, por ejemplo, a exenciones por adecuar nuestra conducta o exenciones por realizar lo que se conoce como pagos voluntarios. Nos dice que exenciones en relación a porcentajes, cuando el mismo Código Orgánico Administrativo no nos determina cuál va a ser la aplicabilidad del porcentaje en relación de sujetarse a esa situación. Es decir, que lo que se nos está generando necesariamente es que
Una vez entrada en vigencia este cuerpo normativo, se tiene que generar la reforma de un sinnúmero de normas en las cuales están establecidas las infracciones. También tenemos lo que se conoce como, por ejemplo, las sanciones a nivel de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Existe la tipificación clara de varias infracciones, como no actualizar información en el registro único de proveedores, participar en uno o más procedimientos, proporcionar información falsa, realizar una declaración errónea dentro de un proceso de contratación, entre otras. A nivel municipal es más fácil entender en relación a la tipificación de cada una de las infracciones administrativas. Actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito existen un sinnúmero de normas y la mayoría de normas se encuentran totalmente dispersas. Si bien es cierto, tenemos el COTAD, pero el COTAD regula básicamente los procedimientos en general y ciertas atribuciones específicas. Pero en el ámbito de carácter sancionatorio existen un sinnúmero de ordenanzas que reglamentan aspectos específicos. Tenemos, por ejemplo, ordenanzas que reglamentan lo relativo a la fauna urbana, como es la Ordenanza Metropolitana 048. Tenemos ordenanzas que reglamentan lo relativo al uso de licencias únicas para ejercer actividades económicas, como es, por ejemplo, la Ordenanza Metropolitana 125. Tenemos lo relativo a las ordenanzas por construcción, que básicamente es la Ordenanza 432, ordenanza por el tema de gestión de residuos sólidos, que es la Ordenanza 332, entre un sinnúmero de infinidad de ordenanzas. Básicamente lo que estas ordenanzas nos están determinando son la aplicabilidad de sanciones específicas por el cometimiento de ciertas conductas que han sido determinadas por el legislador como que de alguna manera contravienen con los derechos de los ciudadanos. Es decir, básicamente estas ordenanzas no tendrían mayor modificación con la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, toda vez que lo que están estableciendo básicamente son solo sanciones de carácter administrativo. Pero si nosotros nos referimos exclusivamente al tema del procedimiento administrativo sancionador en el ámbito municipal, vamos a tener la derogatoria implícita de lo que se conoce como la Ordenanza Metropolitana 332, que es la que regula todo el procedimiento administrativo que deberá ser realizado por el ente de control del Distrito Metropolitano de Quito y a su vez que tiene estrecha relación con lo que manifiesta las disposiciones del COTAD. Dentro de las disposiciones del COTAD básicamente se van a caer todo lo relativo a prescripciones, caducidades y procedimiento en sí. Bien, amigos, por favor. Tenemos también lo relativo a lo que se conoce como los términos y plazos que trae consigo el Código Orgánico Administrativo. Dentro de los términos y plazos que trae el Código Orgánico Administrativo nos hace referencia a que los términos se entienden como máximos y son solo obligatorios y pueden fijarse solo en días y no pueden fijarse en meses o años. Y el cómputo de los términos nos hace relación a la notificación de cada uno de los datos administrativos que sean emitidos dentro del desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. Es necesario, dentro de lo que se conoce como los términos de plazos del Código Orgánico Administrativo, hacer alusión a los casos de suspensión. Dentro de la suspensión de términos y plazos establecidos en el artículo 162 del Código Orgánico Administrativo, nos hace referencia a ciertos aspectos en específicos. Por ejemplo, el primero es por subsanación de deficiencias y aportación de elementos necesarios. Ahí se consideran 10 días, salvo que otra norma determine lo contrario. Es decir, por ejemplo, dentro de la evacuación de la prueba que establece el Código Orgánico Administrativo, nos da la posibilidad de realizar una evacuación de prueba dentro de un término de 10 días. Si, por ejemplo, yo solicito como prueba se realice una reinspección a un local que yo le he abierto por una contravención, hablemos de que ese local no había tenido los permisos de bomberos, necesariamente la inspección de conformidad con el pedido realizado y de conformidad con la agenda que maneja el cuerpo de bomberos no se lo podrá realizar dentro del término de 10 días, por ende se aplicará la subsanación de deficiencias de elementos necesarios para que posteriormente se suspenda y se largue el término probatorio y puedan ser incorporados esos elementos dentro del proceso y así no vulnerar el derecho a cada uno de los administrados. Tenemos igual el tema de solicitudes de informes. El momento de que se les corre traslado, las solicitudes de informes tienen que ser previamente notificadas y salvo por casos de fuerza mayor o que por ejemplo yo necesite de un perito experto que no me puede realizar la evacuación de la pericia dentro de los términos establecidos, se podrá realizar una suspensión hasta por el plazo de 3 meses. Tenemos en relación a las pruebas técnicas o análisis de contradicciones
dirimentes. Igual si es que yo tengo una pericia la cual no estoy de acuerdo y necesito contratar un nuevo perito a fin de que me aclare los elementos de dicha pericia, y ese perito necesito traerlo de otro país, igual necesito una suspensión de términos dentro de la fase de evaluación de prueba que me podrá sumar 3 meses más hasta poder yo obtener esa pericia y obtener elementos necesarios de condición para poder resolver así el expediente. Tenemos el tema de la negociación para alcanzar la terminación de carácter convencional. Este es dentro de las formas de terminación del procedimiento administrativo sancionador como tal que prevé el Código Orgánico Administrativo, en el cual determina que en infracciones que podrían ser consideradas como por ejemplo de carácter transigible, hablemos de por ejemplo la construcción de una puerta en la cual el ciudadano decide no sacar el permiso, pero a fin de poder evitar la aplicabilidad de la sanción de carácter administrativa se ponen de acuerdo con su vecino y lo que optan es por determinar y sacar la puerta que habían construido en un inicio. Se genera lo que se conoce como una negociación de carácter profesional, en la cual se generará un archivo preliminar sin necesidad de continuar el procedimiento administrativo sancionador como tal. Y tenemos obviamente los temas de caso fortuito o fuerza mayor. Dentro del Código Orgánico Administrativo también tenemos lo que se conoce como las actuaciones previas. Estas actuaciones previas son básicamente entendidas como actuaciones de carácter preprocesal. Estas actuaciones de carácter preprocesal son básicamente de carácter técnico, en los cuales se contempla la realización de informes previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador tiene la posibilidad de iniciar de 2 formas. La primera es por la emisión de un auto motivado. Mediante la emisión del auto motivado se lo realiza dentro de la fase de instrucción, pero las actuaciones previas son como actuaciones de carácter investigativo en relación al presunto cometimiento de una infracción de carácter administrativo, que puede llegar a conocimiento de las siguientes formas. Por ejemplo, puede llegar a conocimiento a petición de persona interesada o de oficio con el fin de conocer las circunstancias del caso en concreto y determinar con mayor precisión los hechos susceptibles de la presunta comisión de la infracción. Como conclusión de las actuaciones previas, se emitirá un informe. Este informe deberá ser puesto en conocimiento de las partes dentro de los 10 días posteriores de su notificación y que podrán prorrogarse hasta 5 días más bajo petición de la persona interesada. Cuando la administración pública estime que la información o los documentos puedan servir como instrumentos de prueba, podrán en consideración a la contraparte a fin de que exprese sus argumentos debidamente motivados en relación a que la presunta prueba constituye o no constituye materia de la infracción de carácter administrativo. Es decir, básicamente, del tema de las actuaciones previas, si nosotros lo asimilamos dentro del ámbito del derecho municipal, debería ser entendido como los informes emitidos por parte de otras entidades municipales, sea por ejemplo el tema de un informe de bomberos, el cual va a ser puesto en conocimiento del funcionario encargado de la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador, a fin de que este funcionario aperture el procedimiento que corresponde mediante la emisión del auto motivado de inicio de procedimiento. También el Código Orgánico Administrativo nos trae la aplicabilidad de lo que se conoce como las medidas de protección y medidas cautelares, que básicamente, si nosotros hacemos una lectura de los artículos, son las mismas, solo que son consideradas como medidas de protección dentro de la fase de las actuaciones de investigación y son consideradas como medidas cautelares dentro de la fase de instrucción y hasta la fase de sanción. Dentro de las medidas cautelares que trae consigo el Código Orgánico Administrativo es la posibilidad de generar el secuestro, retención y prohibición de enajenar. Tenemos también, por ejemplo, la clausura de establecimientos, suspensión de la actividad económica y retiro de documentos o bienes. Aquí es necesario básicamente hacer un análisis a profundidad en relación a en cuáles aspectos es necesario la aplicabilidad de ciertas medidas de protección. Por ejemplo, el tema de la clausura de los establecimientos tiene que ser sopesado en relación a la aplicabilidad y la mesura de dicha medida de protección, tomando en consideración que, por ejemplo, si nosotros hacemos el análisis dentro del campo municipal, una de las causas para aplicar la clausura de establecimientos de suspensión sería por la falta de la obtención de la licencia única para actividades económicas LUAE. En el caso de que el administrado no cuente con dicha licencia,
el funcionario correspondiente, en este caso que va a realizar, ya sea dentro de la fase de actuación como investigación, considera necesario la implementación de una medida de protección de clausura de dicho establecimiento a fin de poder garantizar que con eso el administrado cumpla y saque los permisos a fin de que genere su adecuación de conducta, la podrá dictar. También tenemos lo que se conoce como el desalojo de personas, limitaciones o restricciones de acceso. El tema del desalojo de personas es una de las medidas cautelares, una de las medidas de protección sumamente interesantes que trae consigo el Código Orgánico Administrativo, ya que actualmente existe un sinnúmero de limitaciones en relación a la aplicabilidad del desalojo. Como todos tenemos pleno conocimiento, el desalojo está contemplado como una medida cautelar que la puede dictar el fiscal el momento que haya tenido conocimiento de un asentamiento humano irregular y previa autorización por parte del juez, mientras que ahora les está dando la posibilidad al funcionario de carácter administrativo para que al funcionario instructor o al funcionario instructor a fin de que éste pueda dictar como medida cautelar la aplicabilidad del desalojo de personas siempre y cuando considere que esta medida es óptima para poder asegurar el cumplimiento de una futura resolución. Aquí hay que tener en consideración que, por ejemplo, el desalojo de personas se perpetraría cuando hablemos de una infracción por construcción, en la cual la persona ha realizado una construcción en una propiedad que no le corresponde. Es decir, básicamente ya se estaría configurando dos temas, un tema de asentamientos humanos irregulares y un tema de una infracción de carácter administrativo. Lo que se va a generar aquí es un choque entre normas, ya que si bien es cierto tenemos por un lado el Código Orgánico Integral Penal, en el que establece como medida de protección para aplicabilidad directa por parte del fiscal la solicitud del desalojo de personas, también nos está dando la posibilidad de generar el desalojo de personas por parte del Código Orgánico Administrativo, en lo cual habría que hacer un análisis a profundidad en relación a supremacía de norma, en la cual nos vamos a topar en el mismo escenario en que los dos son códigos orgánicos administrativos, se encuentran al mismo nivel jerárquico. Nos vamos a ir por un tema de especialidad en el cual vamos a tener otra contradicción en relación a que, por ejemplo, si nosotros nos referimos al tema de ámbito administrativo, lo que a nosotros nos interesa es la demolición de esa construcción realizada por parte de las personas que no han tenido los permisos correspondientes. Pero de igual manera se está perpetrando un delito por generarse asentamientos humanos irregulares. Es decir, en el tema de especialidad, si de alguna manera esta norma necesariamente va a tener que ser coordinada de igual manera con el fiscal a fin de que se aplique como medida cautelar y poder garantizar el cumplimiento tanto de la norma penal como de la norma de carácter administrativo, tomando en consideración que no estamos juzgando un mismo hecho, estamos realizando un juzgamiento de diferentes infracciones, una infracción en el ámbito penal y una infracción en el ámbito administrativo. Tenemos la restricción de libertad de tránsito, acceso a la información personal. El tema de la restricción de la libertad de tránsito es de alguna manera un supuesto que lo invoca de alguna manera el Código Orgánico Administrativo, pero que tampoco va a ser aplicado en la práctica, toda vez de que tiene que ser esta dictada por un juez competente, conforme lo cual manifiesta la misma Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66. Ya que estamos hablando de restricciones de carácter ambulatoria que solo lo puede generar un juez competente dentro del desarrollo de un proceso de carácter penal, más no dentro del desarrollo de un procedimiento de carácter administrativo. Tenemos también lo que se conoce como la solicitud para presentar al juzgador contravenciones. Básicamente, en la violabilidad del domicilio y acceso a la información personal y restricción de la libertad de tránsito, esto deberá ser coordinado con el juzgador. Es decir, se tendrá que poner en conocimiento al juez de contravenciones en 48 horas a fin de que este juez de contravenciones haga un análisis exhaustivo de la necesidad de la aplicabilidad de dicha medida de protección o medida cautelar, tomando en consideración que la infracción administrativa puede ser cumplida o no puede ser cumplida con la aplicabilidad de dicha medida cautelar. Volvamos al tema del caso de la construcción ilegal. En el caso de la construcción ilegal, si bien es cierto, el sujeto ha realizado una construcción sin contar con los permisos respectivos, pero lo ha realizado en un predio que no le corresponde. El procedimiento administrativo sancionador que se va a aperturar en este caso, en el ámbito administrativo, es por el tema de construcción sin permiso. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que se le va a generar la aplicabilidad de esta construcción sin permiso? Es una multa en relación al metraje de construcción ilegalmente construida y adicionalmente la aplicabilidad de una medida de demolición de dicha construcción. Pero ¿cómo nosotros hacemos para poder lograr que la persona que está habitando en dicha construcción salga?
Si bien es cierto, el Código Orgánico Administrativo me está dando la posibilidad de generar un desalojo, el inconveniente es cómo el funcionario, hablemos en este caso ya sea del instructor o del sancionador, con qué facultad jurídica va a poder emitir el acto que combine a realizar el desalojo. Puede emitir un acto en el cual esté combinando a la persona a salir del referido domicilio, toda vez de que está en una construcción totalmente ilegal, pero ¿qué sucede si este no lo hace caso? Se configura lo que es establecido en el Código Orgánico Integral Penal como incumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente, una opción. Exacto. Otra de las opciones que se nos configura básicamente, o es la más adecuada, es poner en conocimiento del fiscal, a fin de que el fiscal coordine las actuaciones necesarias que permitan configurar la determinación de un asentamiento humano irregular y por ende procesar dicho delito y a su vez poder generar como una medida cautelar dictada por parte del juez la posibilidad de que dichas personas salgan de ese predio. El inconveniente es que si el funcionario instructor dicta directamente esta orden sin haber generado una coordinación eficaz como por parte de Fiscalía, ¿cómo lo va a ejecutar? Toda vez de que la disponibilidad de la Policía Nacional, básicamente de conformidad con el mismo Código Orgánico de Seguridad Ciudadana, con el COESCOP, está bajo la tutela del fiscal, más no está bajo la tutela de los funcionarios de carácter administrativo. En ese sentido nos está tornando básicamente inaplicable esta configuración de la aplicabilidad de la medida de desalojo en el Código Orgánico Administrativo para los funcionarios, tanto instructores como el funcionario sancionador que va a ejecutar o va a dictar dicha medida. Peor aún el tema de la libertad de tránsito que lo establece ahí si no está debidamente coordinada por parte del juez contravencional. Por favor. Viene aquí lo que se conoce como la procedencia y prohibición de las medidas provisionales. Estas pueden ser solicitadas de oficio o a petición de parte antes de iniciar el procedimiento administrativo cuando se trate de una medida urgente, necesaria y proporcional. Es decir, básicamente el funcionario instructor previo a dictar una medida cautelar deberá valorar la solicitud presentada por parte del administrado a fin de que es necesaria la aplicabilidad de dicha medida. Tomemos en consideración que si, por ejemplo, se aplica una medida cautelar de clausura de un establecimiento, el cual dicha ordenanza establece un plazo de configuración para la renovación de dicha licencia, hablemos del mes de diciembre, pero no le está poniendo la prohibición específica, porque nos da la posibilidad de dos opciones. La referida ordenanza, exclusivamente la ordenanza metropolitana 125, establece un calendario en el cual establece la renovación de las LUAES. Pero esa ordenanza tiene un entramado normativo. Nos refiere básicamente que todas las licencias podrán ser renovadas en diciembre. No obstante, hace alusión que deberán ser exigibles de conformidad con el noveno dígito. Hablemos de que, por ejemplo, el noveno dígito es el número 1. Se entendería que es exigible en enero. Pero yo no podría aplicar una medida cautelar de clausura toda vez de que mi obligación jurídica para poder aplicar la referida ordenanza se cumpliría en el mes de diciembre. Es decir, básicamente lo que yo puedo hacer es abrir un procedimiento administrativo sancionador, generar una sanción básicamente por no haber sacado la LUAE dentro de los plazos específicos, pero la medida cautelar de clausura sería totalmente desproporcional. Tenemos también lo que hace referencia a que estas medidas cautelares deberán ser notificadas dentro de un plazo de 10 días previa a la adopción y a su vez deberán también ser corridas traslados a la contraparte a fin de que ésta exprese sus pronunciamientos específicos en relación al argumento de la aplicabilidad o la inaplicabilidad de la referida medida cautelar, toda vez que ésta tiene que cumplir con el principio de proporcionalidad, principio de proporcionalidad que ya se encuentra plenamente contemplado en la Constitución y que nos hace referencia a que las sanciones deberán ser proporcionales a las infracciones y a las actuaciones cometidas. En ese sentido, si la aplicabilidad de la medida cautelar no corresponde a la necesidad de la aplicabilidad de proporcionalidad, tanto de la actuación como de la infracción, no debería ser aplicable como tal, porque si no debería ser declarada de carácter ilegítima. De ahí tenemos lo que se conoce como medidas cautelares, básicamente que es el 189 y 191, que como les había manifestado es el mismo tema de las medidas de protección. Y lo interesante aquí son los plazos de caducidad. Si nosotros revisamos el Código Orgánico Administrativo, nos vamos a dar cuenta que existen un sinnúmero de plazos de caducidad.
Por ejemplo, cuando hace referencia a las revisiones de oficio, nos dice que caducarán en el plazo de 2 meses, porque dice 2 meses desde el día siguiente al inicio del procedimiento de revisión de oficio, tutela y autotutela, sin dictarse el acto administrativo de conformidad con el artículo 132. La otra caducidad hace referencia a 6 meses contados desde el acto administrativo en la que se ordenan las actuaciones previas. Es decir, el plazo de caducidad está sujeto dentro de las actuaciones previas a un tiempo de temporalidad de 6 meses, en el cual si es que no se realiza la investigación adecuada y hasta 6 meses no se remite los elementos necesarios a fin de que el funcionario instructor pueda emitir su auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se entendería que el procedimiento se encuentra totalmente caducado. Es decir, si es que 6 meses y un día el funcionario inspector que realizó el informe de carácter motivado y que remite el funcionario instructor, este funcionario deberá contar los plazos establecidos desde el inicio de la investigación y desde el inicio de la investigación hasta el momento de la emisión de dicho informe, tomando en consideración que si se han pasado más de los 6 meses deberá ser declarada la caducidad del referido acto emitido por parte del funcionario inspector. Respecto a los 2 meses es cuando los procedimientos administrativos sancionadores han sido iniciados por parte de oficio. Cuando nos hablamos de procedimientos iniciados de oficio, no estamos hablando dentro de las actuaciones previas, sino procedimientos iniciados por parte exclusiva del instructor, en el cual ha emitido el auto motivado desde que tuvo pleno conocimiento del cometimiento de la infracción. Tenemos 30 días a falta de resolución en los procedimientos de oficio y tenemos 2 meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo. El inconveniente entre las caducidades es básicamente que el Código Orgánico Administrativo nos determina que los mismos plazos de aplicabilidad para las caducidades serán los mismos plazos para las prescripciones. Es decir, nosotros vamos a estar sujetos a los plazos de prescripción de conformidad con esta tabla. 2 meses a los procesos que hayan sido iniciados de oficio para tutelas y autotutelas, 6 meses de prescripción y caducidad para los plazos establecidos